¿Es correcto dar el diezmo todos los meses al cura o al pastor? ¿Qué es el diezmo realmente? ¿Cuál es su propósito? El diezmo viene del número 10, la décima parte de un todo, lo que hoy llamaríamos el 10% de algo. Dar el diezmo significa básicamente separar de los recursos que uno ha ganado la décima parte y regalarla al sacerdote. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar dos formas de diezmar muy distintas una de la otra. La primera corresponde al sacerdocio de Melquisedec. Él recibió los diezmos de Abraham solo una vez y para siempre. En realidad, fue una ofrenda de fe que Abraham le dio al rey de Salem, Melquisedec, quien era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham tras la batalla contra Kedorlaomer y sus aliados. Abraham separó la décima parte de sus rebaños y bienes y se los regaló a Melquisedec en señal de gratitud. La segunda corresponde al sacerdocio levítico. El diezmo de Leví era no solo un mandato sacerdotal, sino que era un contrato social que se fundaba sobre el siguiente principio. Los hermanos deben repartirse la tierra de Canaán, pero uno de ellos, Leví, no recibirá tierras ni heredades, porque estará a cargo del servicio sacerdotal. Por ende, no podrá tener apego a los bienes materiales ni ser terrateniente. Pero ¿qué pasa con Leví si no tiene tierras? No podría cultivar alimentos ni criar ganado. ¿Cómo sobrevive? Pues sus hermanos deben hacerse cargo de él. Entrega el diezmo a su hermano Leví. Leví puede dedicarse tranquilamente a sus actividades espirituales porque sabe que sus hermanos lo apoyarán. Esta forma del diezmo levítico exige, por supuesto, que los hermanos sean responsables y que entreguen sus diezmos todos los meses para que el servicio del templo no sea interrumpido y para que los levitas puedan hacer su trabajo santo sin preocuparse de cosas mundanas. Ahora todo suena muy bien, ordenado y justo, ¿verdad? Pero si revisamos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a encontrar con muchos problemas, eventos inesperados y algunos conflictos bastante catastróficos. Estos acaban provocando el desmoronamiento del pacto social. También aparecen los codiciosos, que esconden sus cosechas y ganado para fingir que tienen menos y así diezmar menos. Durante la conquista de Canaán, algunas tribus no colaboran mucho con Josué, que es su líder y comandante del ejército. Algunas tribus toman tierras en la ribera este del Jordán, donde están más expuestas a las invasiones extranjeras. Esto a pesar de las advertencias de Josué. Además de esto, la orden es derrotar a todos los pueblos cananeos en la región, para así evitar conflictos al interior del territorio a futuro. Sin embargo, dicha orden no se cumple. A consecuencia, luego vienen guerras e invasiones de los pueblos vecinos del este, y también conflictos bélicos internos por parte de los pueblos marítimos que no fueron conquistados. Ahí están los filisteos, los mayores enemigos de Israel. Con todos estos conflictos, el territorio de algunas tribus se reduce a la mitad. A muchos les parece injusto continuar pagando el diezmo bajo estas condiciones. Otros simplemente no pagan. Los sacerdotes levíticos, por su lado, tampoco son unas santas palomas. Ellos descuidan sus labores y no dan muy buen ejemplo. El culto se deteriora con el tiempo. El periodo de los jueces llega a su fin gracias a los jueces viciosos. Israel no quiere jueces, ahora quiere un rey,
y quiere convertirse en un reino. Ahora hay que sumar al diezmo el impuesto al reino de Israel. La pobreza y la desigualdad comienza a hacerse notoria de a poco. Israel se divide en dos y comienza la decadencia. Finalmente, la población ha sido diezmada, quedando la tribu de Judá y un pequeño remanente de Benjamín. Malaquías incluso maldice a la nación de Israel por haber violado el pacto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Es aquí donde viene la destrucción del templo y comienza la perdición del sacerdocio levítico. Muchos profetas intentan restaurar el orden y a restaurar el sacerdocio levítico, pero el sistema ya está muy quebrado. En los tiempos de Jesús, durante el periodo del Segundo Templo, ya el sacerdocio levítico estaba totalmente desvirtuado. ¡Ay de vosotros, maestros de ley y fariseos, hipócritas! Pagáis el diezmo sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplís lo más importante de la ley: justicia, misericordia, fe. Eso debíais poner por obra sin dejar lo otro. Además, Jesús observa las ofrendas y los diezmos. A los ricos no les cuesta nada diezmar, mientras que a los pobres, por no querer ser maldecidos con la maldición que dijo Malaquías, deben sacrificarse mucho, sufrir hambre y graves penurias. La viuda pobre es el ejemplo más claro de injusticia y que produce una gran tristeza en el corazón de Jesús. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Todos ellos han echado de lo que les sobraba, pero ella ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía para vivir. Si bien Jesús honra a la mujer por su devoción, Él ve con gran pesar y preocupación la situación de pobreza en la que vive. Algo no está bien, algo no funciona. No hay justicia ni piedad para los más necesitados. La recaudación de diezmos, de ofrendas y más encima los impuestos al Imperio Romano empobrecían cada vez más a los pobladores de la provincia de Judea. Ya no era el pueblo que se robaba el diezmo, sino que ahora eran los levitas quienes robaban a destajo. Ellos disfrutaban de grandes privilegios mientras abusaban de su propio pueblo. Cuidaos de esos maestros de la ley que gustan de pasearse con sus amplios atuendos y de ser saludados en las plazas. Ocupan los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Luego devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. Oh, con cuánta severidad serán juzgados. Jesús vino al mundo a establecer un nuevo pacto que fuera eterno e incorruptible. Él vio la decadencia moral y lo arruinado que estaba todo el sistema. Él anticipó la destrucción del segundo templo, así como la destrucción del sacerdocio levítico. El nuevo pacto de Jesús no es solo con Israel y Leví, sino que es con toda la humanidad. Ya no se trata de una tierra prometida terrenal, ahora se trata de una tierra prometida en el reino de los cielos, cuya herencia será perpetua. Por eso, en la carta a los Hebreos se explica claramente
que Jesús no es sumo sacerdote según Leví, sino que es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por esa misma razón, tras la resurrección del Mesías, la iglesia primitiva nunca más habló del pago de los diezmos. El diezmo, junto con otras tantas obras de sacrificio, quedaron obsoletos el mismo día que Jesús resucitó. Jesús es el camino entre el Padre y los hombres. Él es nuestro sumo sacerdote, quien recibió los diezmos de Abraham una vez y para siempre. Gracias a Él, no tenemos más deudas. Todo está cumplido, todo está pagado, todo está perdonado. Así es. Hace 2000 años que Jesús pagó todas nuestras deudas en la cruz. ¿Y tú? ¿Aún pagas el diezmo cada mes? Los levitas no están, el templo no está, pero tú sigues pagando. ¿Aún sigues bajo el antiguo pacto? ¿Bajo la letra muerta? Las iglesias en la actualidad funcionan igual que el sacerdocio levítico. El sacerdote no trabaja y recibe el diezmo de sus hermanos, a cambio debe realizar los cultos en su templo. Pero hay una diferencia sustancial. Los sacerdotes levitas de antes no tenían permitido poseer tierras ni bienes. Hoy es distinto. Ellos están bajo el nuevo pacto, dicen. Hoy los sacerdotes y pastores se enriquecen con los diezmos de los fieles, compran tierras, autos, mansiones, tienen empresas, comercian con acciones en la bolsa y todo está permitido. Mientras tanto, los fieles están cada vez más pobres y endeudados. El sacerdocio moderno es como el levítico, pero mucho peor. El diezmo es un gran negocio de la iglesia moderna. Muchos de estos pastores se llenan la boca con la maldición de Malaquías, pero es pura manipulación, porque omiten todo el resto. Predican largos sermones acerca de la viuda pobre para que la gente les entregue hasta lo último que les queda. Pero mucho cuidado, porque estos son de los que hablaba Jesús, los maestros de ley que devoran la hacienda de la viuda, escudándose tras una falsa apariencia de santidad. Cuidaos de esos maestros de la ley que gustan de pasearse con sus amplios atuendos y de ser saludados en las plazas. Ocupan los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Luego devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. Oh, con cuánta severidad serán juzgados. Conclusión. Jesús predicó el reino de los cielos, un reino eterno, inmaterial, incorruptible y puramente espiritual. Él jamás pidió dinero ni recursos. Al contrario, hacía milagros para alimentar a los pobres y saciarlos. Fue crucificado para cumplir la ley y así poder terminar con el sacerdocio levítico, que era del pacto antiguo. Estableció un nuevo pacto con nosotros, un pacto de fe pura, no más sacrificios, ni expiaciones ni castigos, un pacto de perdón y salvación. Él resucitó y derramó su espíritu sobre toda la humanidad. No quiso vivir más en templos de piedra.
sino en lo interno de nuestros corazones. Nos dio al Espíritu Santo, nuestro guía y maestro. Por eso, no es legítimo el pago del diezmo en los tiempos actuales. Solo es un engaño, un negocio para las iglesias de este siglo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ata Cohen Leolam, al Dibrati Malkitzedek.